Estás entrando en la última realidad con Chus JC. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? 3 preguntas que nos acompañan desde siempre y que en realidad se reducen a la primera: ¿quiénes somos? Espiritualidad y ciencia, por separado y en no pocas ocasiones enfrentándose, han perseguido la respuesta a esa incógnita. Sin embargo, en los últimos tiempos, algunos científicos han querido romper esa barrera infranqueable e intentar unir 2 mundos que en toda lógica no pueden vivir eternamente separados, ni mucho menos enfrentados. Ambas, espiritualidad y ciencia, parten de la necesidad de comprender nuestra propia condición. A lo largo de la historia, cada una ha seguido su camino, algo que observado con cierta distancia en el tiempo ha sido bastante lógico y razonable. Pero con lo que hoy sabemos, y con lo que sabremos con toda probabilidad dentro de muy poco, puede que haya llegado el momento de perder el miedo a descubrir nuestra verdadera naturaleza, porque lo que se intuye a partir de lo que ahora conocemos es sencilla y mágicamente increíble. Hoy me he permitido la licencia de citarme a mí mismo en la introducción del programa, y la razón es que esta no es la primera vez que me embarco, y a vosotros conmigo, en el viaje más misterioso, en algunos aspectos también peligroso, pero sobre todo apasionante, que cualquier ser humano puede realizar: el viaje hacia el interior de nosotros mismos. Amigos, sed todos bienvenidos a la última realidad. Comenzamos. Hoy, sin más preámbulos, le doy ya la bienvenida a quien nos va a acompañar en ese viaje. Sabéis que casi siempre utilizo la metáfora del viaje para nuestros programas y que siempre intento tener como guía a la persona más indicada posible según el tema que tratamos. Y hoy, desde luego, como vais a poder comprobar, no va a ser diferente. Ana Rodríguez, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Hey, Chus, sí, aquí estoy, dispuesta y contenta de estar aquí con vosotros. Bueno, hay que decir que no es el debut de Ana Rodríguez en la última realidad. Participó en aquel programa que titulamos El peligro de abrir puertas a lo desconocido. Nos contó ese par de experiencias un tanto peculiares practicando Ouija. Pero bueno, aquello era un audio. Hoy la tenemos en vivo. Hoy vamos a disfrutarla en tiempo real. Y bueno, no sé, preparada para este viaje que les digo ya a los oyentes que tú no tienes ni idea de lo que vamos a hablar. Pero ni idea, ¿eh? Así va a ser mucho más emocionante, seguro.
Bueno, pequeña presentación, aunque seguramente ya todos la conocéis. Ana Rodríguez, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en inteligencia emocional, ha dedicado gran parte de su carrera profesional a la docencia y es autora de un libro maravilloso, Neuronas Espejo, manual de navegación, publicado por Guante Blanco, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. No sé si mucho o poco, porque ella no sabe de qué vamos a hablar, pero yo os confieso que tampoco lo tengo muy claro. Vamos a ver cómo evoluciona. Vamos a meternos en ese viaje y a ver qué nos depara. He dicho que esta no es la primera vez que me embarco y os embarco a vosotros en ese viaje, porque Ana la entrevisté, pues a ver que mire la chuleta, que soy un desastre para las fechas. Pues la entrevista fue publicada en enero del año pasado, en 2021, una entrevista para El final de la escalera, en la que hablamos del libro, hablamos de las neuronas espejo. Ahí Ana dejó una serie de perlas que yo dije ya a la última realidad de cabeza. Eso sí, hemos tardado un poco, pero bueno, todo llega. Y también recuerdo que escribí una reseña, un artículo sobre el libro, pues justo un mes después. Digamos que el año pasado fue un año muy Ana Rodríguez, porque además participó en la segunda quedada virtual de Amigos del Misterio, donde hizo una ponencia cuyo título se ha quedado ya para la historia de las quedadas. Es maravilloso. Croquetas de neuronas espejo. ¿Cómo se te ocurrió esta cosa, Ana? Pues mira, precisamente ayer pensaba en ese título. No sé qué estaría haciendo yo, que me vino a la mente. Y recuerdo que salió la idea de participar y me pediste el título. Y yo comenté en mi página de Facebook que iba a hablar y pregunté, ¿a qué no sabéis de qué voy a hablar? Claro, después de sacar el libro y yo siempre estar machacando con el tema, hubo alguien que me dijo, croquetas de neuronas espejo. Y digo, pues ese va a ser el título. Y me encantó. Porque al fin y al cabo las croquetas son lo mejor de cualquier casa. Cuando sabes hacerlas es lo mejor de cualquier casa, para mí, ¿eh? Lo demás ya rueda solo, ¿no? Con buenas croquetas ya lo demás es... Sacas croquetas y siempre va bien. Todo va bien con las croquetas. De hecho recuerdo, no sé si tú te acuerdas, no sé si fue esa publicación o fue otra, pero hubo una de las personas que comentó que se lo tomó a broma y dijo, anda, vas a poner todo ese título a la ponencia. A las pocas horas publicábamos el cartel y ya se convenció de que iba en serio lo de croquetas de neuronas espejo. No estoy segura si fue Oscar Iborra, que es el amigo que hizo el prólogo, que es doctor en psicología, trabaja en la Universidad de Granada. Y creo que precisamente fue él el que dijo lo de croquetas de neuronas. Pues la verdad es que quedó genial. Quedó genial y a la gente le encantó, ¿no? Sobre todo porque es el título de ponencia y dices, no me la pierdo a ver de qué van a hablar ahí, ¿no? Porque un poco tengo que decir que es mi estilo a nivel científico, si lo puedo llamar así, que para mí ser científico es una palabra muy grande y yo soy curiosa más que científica porque me acojo a muchas disciplinas. El estilo de croquetas de neuronas espejo encaja mucho más conmigo que no otro título más serio. Así que hago mi declaración de intenciones por lo que pueda pasar hoy en lo que hablemos o lo que sea que me quieras preguntar. Que se sepa que partimos de ahí, de las croquetas. Con esto lo decimos todo. A mí me parece genial, ¿eh? A mí me parece genial. Voy a hacerte una primera pregunta. Hoy, bueno, los oyentes de La Última Realidad saben que lo que hacemos aquí no son entrevistas, son charlas entre amigos. Aquí lo que se intenta es generar un clima en el que pasen cosas, en el que hablemos de cosas interesantes y sobre todo que le toquemos ese gusanillo al oyente, para que quiera aprender y para que quiera pensar cosas nuevas. Pero he dicho en la pequeña presentación tuya que eres especialista en inteligencia emocional. Yo creo que es de esas palabras que se repiten constantemente, que de repente empiezan a ponerse de moda. Todos escuchamos inteligencia emocional y comenzamos a pensar que sabemos lo que es,
pero si nos lo preguntamos igual somos absolutamente incapaces de definir qué es. Así que aprovechando que pasas por aquí, he dicho, voy a preguntarle a Ana, ¿qué es exactamente eso de la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional para mí es una inteligencia equivalente, no diré que más importante porque tampoco sería justa, pero equivalente a la inteligencia que por lo general se comprende, ¿no? Que se entiende, que es, bueno, que podríamos hablar de matemáticas, de lengua, de historia, de capacidad de resolver problemas. Y para mí la inteligencia emocional tiene más que ver con la conversación que podemos llegar a tener más o menos profunda y productiva con nosotros mismos. Y ahí entraría sobre todo los ladrillos que son las emociones, ¿no? El hecho de saber gestionarlas contigo, hablar contigo, saber dónde están, qué te están haciendo sentir, qué provocan en ti, qué conductas te llevan a tener. Y una vez que tú entiendes eso, pues es mucho más fácil poder comprender o ayudar a gestionar, entre comillas, a los que tienes alrededor. Si no nos entendemos nosotros mismos, es muy fácil caer en el juicio barato hacia el otro. Una vez que te entiendes tú, eso es un poco bastante más difícil, si se puede decir así. Dentro de la inteligencia emocional, pues podríamos hablar de, por ejemplo, autoestima, que autoestima es una palabra ya de por sí, un concepto que se tiene, creo que en general mal comprendido, porque la autoestima en sí es una autocalibración, es un autorreconocimiento, no es cuánto me quiero, que es esto que se habla mucho en las revistas, o la autoestima sería cuánto me conozco. Cuánto me conozco en las buenas, en las malas, en emociones que me lleven a crear, en emociones que me lleven a destruir. Eso sería la autoestima, ¿no? Luego podríamos hablar de autocontrol, que sería el siguiente nivel. Y el autocontrol sería, una vez que me conozco, puedo hacer algo con eso, puedo gestionarme. Estos son los dos primeros niveles de la inteligencia emocional, que podríamos hablar de niveles puramente internos o para conmigo. Y luego vendrían los dos siguientes, que serían la asertividad o el respeto que me tengo y el respeto que le tengo al otro. Y la última, que es para mí la reina, y ya no solamente por todo lo que significa, sino porque da paso a la inteligencia social, y en ella incluso podemos incluir, bueno, de hecho, yo en el libro lo digo, que es este último escalón de la inteligencia emocional pura es la empatía. Y la empatía no se queda en un concepto etéreo en el momento en que se descubren las neuronas espejo, que serían la base fisiológica, la parte biológica de esa parte de la inteligencia emocional a la que me estoy refiriendo. Y no sé si te he respondido, porque podríamos hablar aquí hacia un lado, hacia otro, es esférica. La inteligencia emocional es aplicable allá donde hayan personas, incluyendo allá donde la persona esté sola, que de hecho creo que es muy importante, y más con la época que hemos estado pasando de confinamientos en el que ha habido personas que no han tenido con quién compartir, a no ser que fuera, pues como estamos haciendo tú y yo, a través de internet, si es que tenían. Inteligencia emocional ahí ha sido y ha debido ser el salvavidas de mucha gente. De hecho, quizá podemos estar viendo también resultados por el déficit de ella en muchos problemas que se han ido generando a partir de ese confinamiento. Voy a utilizar, porque creo que tiene mucho que ver. Bueno, es que claro, yo creo que todo lo que vamos a hablar hoy son pues, diferentes aspectos de un todo, de todo está conectado. Yo creo que eso nos sucede muchas veces aquí, pero probablemente hoy sea el día en que más nos va a suceder. Porque te estaba escuchando y yo hay una frase que tú utilizaste,
en el libro, que está creo que en la segunda página o algo así, bueno, de lo que es ya tu introducción después del prólogo de Óscar Iborra, que yo creo que utilicé tanto en la entrevista como en la reseña que hice luego. Y dices, muchas veces da la sensación de que la sobrevalorada racionalidad está dejando de lado nuestra verdadera biología, la que nos vincula, nos permite aprender y desarrollarnos, la que nos humaniza de manera profunda. Además de que voy a preguntarte, porque lo tengo aquí subrayado, para que no se me olvide, ¿qué es eso aunque lo pueda intuir, pero quiero que me lo cuentes, qué es eso de la sobrevalorada racionalidad? Hay una pregunta que creo que ya te hice en su momento en la entrevista, pero no dejo de hacértela otra vez. ¿Vivimos los seres humanos dándole constantemente la espalda a nuestra propia naturaleza e incluso nos empeñamos en ir contra ella? Es complicado, ¿eh? Es complicado sin sacar mi parte anarquista radical. Aquí puedes sacar lo que quieras, ya sabes que Vale. estás en casa. Yo cuando digo esto de que la racionalidad está hipervalorada es que, a ver, para poder dibujar mi manera de entender el mundo, para mí hay una línea entre lo que yo veo fuera y lo que yo veo dentro. Dentro de mí me refiero, ¿eh? Fuera de mí, dentro de mí. La hiperracionalización pasa porque solo veamos lo que hay fuera. Creo que hace falta más conversación de la línea hacia adentro. Y esa hiperracionalización de todo nos lleva a juicios, nos lleva a comparaciones, nos lleva a un tipo de relación con el entorno que no es constructiva, sino es desde el me reconozco y puedo reconocerte, desde verme a mí, mis defectos, mis virtudes. Esa hiperracionalización la podemos ver cuando alguien lanza una idea y ni siquiera se hace el esfuerzo en general, ¿eh? O sea, no quiero ser tampoco categórica, pero ni siquiera se hace el esfuerzo de pensar desde dónde está diciendo eso. O sea, ¿qué estará viendo en su interior para estar diciendo eso, ¿no? A mí eso me ha salvado de de caer en errores que me llevan a tener conflictos. Eso es otra manera de gestionarte con el entorno desde el reconocimiento, bueno, de la inteligencia emocional. No sé si va un poco por aquí. Yo cuando he dicho lo de anarquistas radicales, que estoy intentando ser comedida, pero es que a mí me cabrea bastante que sea tan poco humilde de juzgar a otros sin hablar contigo. O sea, aquí nadie es perfecto. Y todo el mundo en algún momento está hablando desde el niño herido o desde el es que no me haces caso, o desde ¿por qué tú tienes razón y yo no? No, yo la razón la tengo yo. Ahí, no sé, esa hiperracionalización nos lleva a una involución, tal y como yo lo siento, ¿eh? Y me cabrea. Yo me cabreo bastante con eso. Luego me pregunto, ¿por qué me cabreo? Me cabreo porque eso lleva a hacer daño y hay gente sufriendo, sobre todo los niños, por ejemplo. Cuando tú juzgas a un niño, estás generando estructuras mentales de autoconcepto que después no sabrá qué hacer con él si no se aclara. Si no llega a conclusiones por sí mismo de que quizás te estás equivocando. Tú, como adulto, eres su referente, irremediablemente. Y si tú generas juicios sin esa conversación interna, estás generando quizá un perjuicio en un ser humano que está en crecimiento. A mí eso me duele el alma. De hecho, esto también lo explico en el libro un poco más aséptico, porque el libro, la intención era plasmar toda la parte científica, los datos, sin hacer valoraciones de opinión en relación a lo que yo iba encontrando, que es algo que sí que me gustaría desarrollar en posteriores libros, pero lo que decía, hablo de esto en el libro en el momento en que un niño, cuando se relaciona con su entorno, está creándose.
Si ese entorno está hiperracionalizado, le está vetando una parte muy importante que es el autorreconocimiento. Lo que digan de mí es lo que soy. Y a veces no es así. Es que la gran mayoría de veces es mentira. Lo que digan de mí no es lo que soy. No sé si me estoy... Necesito que me hagas un ping-pong. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende perfectamente. Y además, pero es que claro, te estoy escuchando y no puedo evitar. Yo ya sospechaba que esto iba a ser un poco en plan desmadre y me está encantando. O sea, que no sufras. De hecho, estamos a punto de hacer ya la primera pausa y todavía no te he preguntado qué son las neuronas espejo. O sea, que imagínate. Ostras. Yo digo algo y me gustaría, pues eso, reflexionarlo, compartirlo contigo para ver tú qué me dices, ¿no? Uh-huh. Porque yo siempre digo que se acostumbra a decir aquello de que el ser humano es un animal racional. Y yo siempre digo que racional puede que sea, pero que mucho antes que racional es emocional. Y uh-huh. creo que es evidente que desde que somos pequeñitos nos enseñan, desde que mostrar las emociones es un signo de debilidad, por ejemplo, a que no tienen que influir en nuestras decisiones, lo cual yo también pienso que es como lo que decía antes, ir en contra de lo que somos, es decir, es como estar constantemente negándote negando lo que sientes. Uh-huh. Es decir, no lo estamos haciendo todo al revés. ¡Ah! ¿Ves? Te vienes a las mías en esa pregunta, en cierta manera, ¿eh? Bueno, me siento comprendida con lo que me estás preguntando, porque hay una lucecita de claridad ahí, ¿no? Lo estamos haciendo al revés. Yo creo que lo racional nos ayuda a entender el entorno, pero se nos olvida algo importante, que es que también nos ayudaría a entendernos a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, tomo muchísimas decisiones. De hecho, la gente que me conoce, que tengo cerca, sabe que yo me guío poco por la parte racional cuando tengo que tomar decisiones. Yo creo muchísimo en mi intuición. Y hablo de la intuición como ese primer pensamiento que no pasa por el tamiz de la racionalidad cuando tienes que decidir algo. Yo tengo que tomar una decisión y confío mucho en lo primero que me viene. Y lo primero que me viene no es una imagen racional, es una emoción. Es un ¿Ves? Por ejemplo, una de las herramientas que utilizo cuando doy talleres no que utilizo, sino que ofrezco cuando doy talleres de inteligencia emocional, es la única brújula interior, o sea, la única brújula que realmente nos serviría para avanzar en la vida, para surfear de manera correcta. Sería saber cuando tu cuerpo te dice o cuando te dice ¿sí? Es decir, tu cuerpo te puede decir me da mal rollo o me da buen rollo. Es un sí o un no. Y eso lo sabes. Si solamente nos quedamos con la parte racional, yo creo que muchas de las decisiones que hubiera tomado en mi vida me hubiera equivocado. Estoy segura. Porque a veces tomo decisiones desde ese punto de vista y sale mejor de lo que me imaginaba. Es como si ni siquiera fuera yo la que toma la decisión, me estuviera guiando algo por encima de mí, que quizás soy yo misma. Pero y sí, creo que lo estamos haciendo al revés. No al revés, sino que nos estamos perdiendo una parte. Es como, por ejemplo, sé que todavía no me has preguntado sobre las neuronas espejo, pero me gustaría decir aquí un ejemplo que tiene mucho que ver con ellas, que es que, por ejemplo, las mujeres tienen de media, tienen un 16% más de neuronas espejo. Como he dicho antes, las neuronas espejo, si quieres ahora nos metemos más profundamente en su definición, pero como he dicho antes, las neuronas espejo son la base biológica de la empatía. Que una mujer de promedio tenga 16% más de neuronas espejo, esto es por pura supervivencia de la especie. Tiene que entender, empatizar de manera ipso facto con sus crías para que sobrevivan. Ese 16% nos conecta con las crías, pero las neuronas espejo son bidireccionales, es decir, el entorno te influye. Eres hiperempática con el entorno, pero también eres hiperpoderosa para influirlo.
Y creo que con la racionalidad nos pasa un poco eso, que nos sirve mucho para algo, pero nos falta el retorno, que es entendernos a nosotros mismos con esa racionalidad, con esa parte cartesiana, ¿no? De 1 más 1, 2. Si yo cada vez que veo algo me enfado una vez y otra vez y otra vez, yo con el método científico racional puedo decir que me enfado siempre que pasa algo. Eso me ayuda a entenderme a mí también, pero hay un déficit de conversación interna. Y volvemos a lo que te estaba diciendo antes. Sí, creo que lo estamos haciendo al revés porque nos dejamos una parte. Y no es que tengamos que usar solo la intuición o solo la racionalidad, sino que se den la mano. No pasa nada. ¿Qué es eso de que no te vean las emociones? Que no sé, yo eso no lo he entendido nunca. Pues, por ejemplo, con mi hijo te dicen que no te vea llorar. ¿Cómo que no me vea llorar? Y si él quiere llorar, no sé, si él me ve llorar y él me pregunta ¿por qué lloras? Yo le puedo explicar por qué lloro. Si él no me ve llorar, pero me ve rara, esa parte también es importante que la verbalicemos. Se pueden generar muchos conflictos si no se trabaja. Bueno, es que voy a deciros. Si no se trabaja la parte emocional, estamos teniendo unos índices de suicidio en este país que son alertan a lo siguiente. Y todo eso viene por un déficit evidente de esa verbalización de lo que somos por dentro y que cada uno es diferente, pero nos conectan muchísimas cosas. Creo que ya no es hacerlo al revés, es que lo estamos haciendo mal. Estamos haciendo para 5 cuando podríamos ir a un 10. Creo que merece la pena que tenga su espacio eso. En el cole, en casa, en el trabajo, en la calle. Hablar contigo para poder entender al otro. No sé, yo es tal y como yo vivo mi vida, estoy siendo absolutamente honesta. Bueno, la racionalidad me dice ahora que tenemos que hacer una pausa, aunque yo estoy planteándome seriamente la posibilidad de estar aquí contigo hasta que el cuerpo aguante, porque es maravilloso escucharte. Adelante. Hacemos una pequeñita pausa. Te voy a preguntar luego qué son las neuronas. Bueno, no te lo voy a preguntar, te lo pregunto ya y después de la pausa lo respondes. Si no te lo sabes, lo puedes consultar a la chuleta en los 2 minutitos que hay. Vale. Bueno, lo dicho, que en 2 minutos regresamos. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC. Estamos de regreso y ahora sí, Ana, ¿qué son las neuronas espejo? Ay, neuronas y espejos son unas cositas, son unas células que tenemos en el cerebro, bueno, que forman el cerebro junto con las no espejo, que bueno, su función es reflejar lo que hay en el entorno, es decir, poniendo un ejemplo claro, que esto seguro que lo habrá visto todo el mundo, es alguien bosteza y yo al verlo bostezo. Ese es un comportamiento básico de las neuronas espejo. La neurona espejo recrea en nuestro cerebro lo que estamos viendo fuera.
y genera construcciones en nuestra mente, en las conexiones cerebrales de aquello que vemos fuera. De hecho, cuando se descubrieron, la situación fue muy sencilla. Había un macaco al que le estaban estudiando las neuronas específicas del movimiento de las manos y estaba conectado a una máquina que cuando la neurona donde estaba el electrodo estaba en funcionamiento, la máquina pitaba. En uno de los descansos, el mono todavía con el electrodo en su cerebro, mirando a los investigadores que estaban en un parón, uno de los investigadores cogió algo con la mano, el mono lo vio y la máquina pitó. En un principio pensaron que estaba estropeada, pero luego se dieron cuenta que solo con que el mono viera a alguien hacer algo con la mano, esa neurona que estaba conectada a la máquina respondía. Con lo que, bueno, en un principio, pensando que estaba estropeada y al repetir y repetir se dieron cuenta que esto no era así, pues nació el concepto de espejo como clara analogía del funcionamiento de este tipo de neuronas. Y aquí entraría lo que veo, lo que oigo, lo que imagino, lo que huelo, todo lo que percibo del entorno me está generando a mí estructuras mentales. Sobre todo la parte más de relación con el otro. El dolor, cuando ves a alguien hacerse daño, provoca en ti como una respuesta, ¿no? Aunque tu cuerpo sabe que no eres tú, pero hay una respuesta en tu cerebro como si fueras tú mismo que estás sintiendo eso. Para mí son espectaculares. Y no pararía de hablar de esto, de qué son, porque es que son infinitas. Hay un aspecto clave que a mí yo creo que fue de las cosas que más no sé si me sorprendió, pero sí desde luego en este caso sí me emocionó cuando leí tu libro. Y es el hecho de que las neuronas espejo implican que nuestro diseño, es decir, no es algo incorporado desde fuera, sino que estamos diseñados para ser nosotros mismos, pero siempre con los demás. Aquello que yo en su momento recuerdo que te pregunté y te dije, entonces no hay un yo sin nosotros, ¿no? Mira, solo hay que ver experimentos de la década finales de la década de los años 40 del siglo pasado, que demostraron que, bueno, y esto también es sabido por todo el mundo, pero hasta que no llegó el principio de los 90, cuando se descubrieron estas neuronas, la base física de esto no se sabía, pero se sabía que pasaba esto. Y es que un niño recién nacido al que no se le da ningún tipo de caricia, de mirada, de encontrarse con sus ojos, de hablarle desde el cariño, aunque esté cubierto a nivel alimentación, a nivel higiene, ese niño muere. O sea, necesita del entorno, necesitamos de los demás. De hecho, vuelvo a decir, mirar las consecuencias del confinamiento en muchas personas que no tienen un kit de supervivencia ni inteligencia emocional. El no relacionarte con otros. De hecho, mira, por ejemplo, conozco casos de niños que estaban en primaria, bueno, en párvulos, en los primeros cursos, digamos, de escolaridad, que habían sufrido un retroceso por no relacionarse con iguales, a nivel cognitivo, a nivel del habla, a nivel a muchos niveles de desarrollo. Es que necesitamos a los demás. Y los necesitamos. Mira, yo a veces cuando hablo con amigos, ¿no?, del tema y me gusta, por ejemplo, de Einstein, ¿no?, que la teoría de la relatividad. Algo tan sencillo como, si yo no tengo nada alrededor, ¿cómo sé que me estoy moviendo? Si no me alejo ni me acerco a nada. Es como, si no hay nadie, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy? Si no hay nadie con el que relacionarte, con el que hablar, con el que discutir incluso. No sé, yo creo que es evidente que somos animales sociales y necesitamos a los demás, en mayor o menor medida, pero los necesitamos.
aunque sea para discutir. Vamos a meternos en un caldo gordo, luego quizá tengamos tiempo de recuperar alguna cuestión. Se nos van a quedar muchísimas, no hay más remedio, pero vamos a meternos con algo que evidentemente tiene mucho que ver, que además pues aquí soy yo el que a lo mejor se va a poner un poco radical, porque hablamos de aprendizaje, hablamos de imitación, y yo te quiero llevar ya directamente a algo en lo que creo que vamos a estar bastante de acuerdo, muy de acuerdo, que es en las grandes deficiencias, precisamente por lo que comentaba antes, ¿no? Por estar quitando esa parte emocional. Las grandes deficiencias de nuestro sistema educativo, que yo creo que se salva gracias a los muchos profesionales que por su cuenta intentan trabajar lo que ahora se sabe acerca de esas emociones, pero que siguen funcionando en torno a un sistema que yo no sé cuántos siglos tiene, pero que parece que no acabamos de reformar. Bueno, mentira, lo reformamos cada 2 por 3, pero al final siempre es lo mismo. Conociendo el funcionamiento de las neuronas espejo, además de que, como dices, esto ya se sabía antes, aunque no se sabía por qué, ahora se sabe por qué, ¿qué tendríamos que cambiar en el sistema educativo? Sobre todo para algo que a mí me quema especialmente, ¿no? Que es esa frase horrible que se le dice a tantos niños, a tantos jóvenes de, no, es que el niño no sirve para estudiar, ¿no? Tú fuera, no cabes en este sistema, para ti no tenemos nada. Que, de verdad, a mí es que me pone de mala leche la cuestión. ¿Ves? Esto es, entre otras cosas, es por lo que he dicho antes, que soy anarquista radical. Porque, a ver, yéndonos a lo puramente básico, porque no tiene más vuelta de hoja. Como digo, las neuronas espejo reflejan el entorno y nos generan por dentro. Cuanto más pequeño eres, más maleable, más por construir estás. No es igual que una persona mayor que cuesta muchísimo que cambie su estructura interna, pero un niño está maleable, es una hoja blandita. De hecho, es una hoja en blanco, ¿no? A la que le van dejando huellas. Y esa frase que has dicho de no sirves para esto, imagínate puesta en esta estructura de la que estamos hablando ahora, o sea, espero y creo que de manera tan clara. Si lo del entorno nos construye por dentro y alguien te dice que tú no sirves, es que en blanco y en botella. Yo metería a esta gente en la cárcel por vandalismo. O sea, son psicópatas. Porque, ¿quién soy? De hecho, mirad, yo, ¿quién soy para decirte a ti quién eres? Yo no soy tú. Yo no te lo puedo decir. Yo estoy aquí para ayudarte a que tú te descubras, para hacerte de espejo en la medida en que tú puedas verte en mí, pero verte tú, no lo que yo veo en ti. Aquí volvemos a lo que decíamos, ¿no? Que no es que se esté haciendo mal, es que se está utilizando de manera sesgada, ¿no? La potencia que tiene un profesor a la hora de generar aprendizaje no es que se le dé bien coger un libro, ponerse delante de la clase y pegar el rollo. La potencia que tiene un profesor es generar esa motivación y ese entusiasmo, ese amor por el aprender, por descubrir, el premiar la curiosidad, el querer saber, no el coartar hasta dónde llegas o no llegas tú. Eso no, es que no sé, es de psicópata. Y hay muchísimos. Pero también os digo, hay muchos que saben que esto pasa así y que lo importante es que si tú en tu clase, por ejemplo, estás dando mates y hay algún conflicto, tú paras tu clase y trabajas ese conflicto. Así se trabaja la inteligencia emocional. Paro la clase, vamos a hablar sobre esto. Y ahí hay un aprendizaje mucho más valioso quizá que la clase que estás dando de ecuaciones, de divisiones o de lo que sea que estés haciendo. Y hay muchos profes que ya están haciendo esto, muchísimos. El problema es que no se incluye de manera formal. Parece que el hecho de estudiar o trabajar la inteligencia emocional, en este caso,
sea añadir más temario, no es el qué, es el cómo das tu clase. Las mates no van a cambiar, pero sí hay que cambiar la manera en que tenemos de explicarlas como profesores o como padres. Si tú a tu hijo le dices que las mates siempre te han dado asco, pues lo normal es que a tu hijo le den asco también, porque es tu espejo, se está creando a través de lo que tú le haces llegar. Y es una gran responsabilidad, por eso a nivel de educación hay cosas que deberían estar prohibidas de verdad, y eso que a mí lo de prohibir no me gusta, pero es que son devastadoras, hacen muchísimo daño. Y a lo mejor ese niño que tienes delante es capaz de hacer cosas maravillosas que tú no llegarás nunca, pero lo estás viendo con tus gafas estrechas de entender la vida de X manera, que es como te han enseñado a ti también de manera antigua, pero hay que evolucionar. Y la evolución no la puedes parar recortando lo que es el otro. Tienes que hacer lo que lo viva, que se reconozca. El futuro no es nuestro, el futuro es de los que vienen después de nosotros y así consecutivamente. Es como echarle lejía a una planta, yo lo veo así. Y también me cabrea, tengo que decirlo. Me cabrea como a ti. Bueno, voy a poner un ejemplo que yo creo que tiene mucho, bueno, tiene todo que ver con lo que estás diciendo, pero antes hablas de prohibir. Obviamente a mí tampoco me gusta prohibir. Lo que pasa es que cuando hablamos de niños, cuando hablamos de jóvenes, hablamos probablemente del material más sensible que tenemos y, como dices tú, el más maleable, ¿no? Con altamente influenciable. Y lo que comentas luego, cuando ya llegas a cierta edad, es justo lo contrario. Ya está todo muy duro y no hay quien lo tuerza. Hay un ejemplo que yo creo que es y que esto los profesores, la gente que planifica estudios lo sabe perfectamente y que es muy gráfico, ¿no? ¿Quién no ha tenido ese típico caso del niño que llega con las malas notas? Y bueno, pues el padre, la madre, quien sea, pues echa un poco la reprimenda, oye, ¿qué ha pasado? Y el niño, no, es que no me entra, es que yo lo intento, pero Pero resulta que el niño se sabe de memoria todas las plantillas de primera división, de todos los equipos de fútbol de primera división, de la Liga Española, de la francesa, de la inglesa. Claro, y el padre le dice, oye, para lo que quieres, y lo pongo ahí entre comillas, para lo que quieres sí que tienes memoria. Caramba, es tan evidente que ahí lo que está interviniendo es el interés, lo que tú decías, la emoción, la motivación. O sea, la ecuación es, sin emoción no hay aprendizaje. Sin emoción no hay aprendizaje. De hecho, puedes verlo en tus propios recuerdos, en los recuerdos que tenemos cada uno en nuestra memoria. El recuerdo es un aprendizaje, es una grabación en nuestra estructura mental. ¿De qué te acuerdas? ¿Te acuerdas de potencia emocional negativa, por ponerle una etiqueta? Negativa sería algo como tirando más a destructivo, algo que hace daño, o potencia emocional positiva, pero ni chicha ni limoná, ¿no te acuerdas? Y cuando un profesor está continuamente ni chicha ni limoná, pues no hay un aprendizaje. Y a ver, a cada uno nos gusta lo que nos gusta. Yo creo que a todos nos ha pasado. A mí me pueden gustar mucho, por ejemplo, las mates, y a mi hijo pues no le gustan nada, porque no le gustan. O sea, a lo mejor él se pone a estudiarlas por su cuenta, con su estilo, con su manera y a algo le pillará, pero él es más de biología, de la naturaleza, pero de otra manera. Él tiene otro tipo de intereses. Mi trabajo es pasarle la motivación suficiente quizá para que tenga ganas de descubrirlo, pero meterlo a fuerza es muy difícil, es que de hecho puede acabar por cogerles asco, como con la comida, ¿no? Te obligan a comer lentejas y como es por obligación hay gente que no vuelve a comer lentejas nunca más. No sé, sí, tener en cuenta que la emoción es súper importante y es el cómo lo hacemos, no el qué. El qué vendrá luego, o sea, de hecho es lo que va a mantener el cómo, pero el cómo es más importante que el qué. Y el cómo queda relegado por esa hiperracionalización
Hay que llegar aquí, tiene que ser así, esto debería estar de esta manera, tú tendrías que sacar esta nota. Pero ¿y él cómo? ¿Cómo te lo están explicando? ¿Cómo vives tú esa asignatura? ¿Cómo te la explica el profe? ¿Cómo te cae el profe? ¿A qué hora hacéis esa clase? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sueño? Es que hay muchas cosas a tener en cuenta, pero la emoción, sin emoción no hay aprendizaje y eso es impepinable. Impepinable. Que saque eso de la ecuación, pues tiene el fracaso asegurado. Antes de hacer una segunda pausa, voy a ser un poco malo porque no me resisto a hacerlo. Y es que en el tema de la educación, yo creo que es estas profesiones que tendrían que estar solo reservadas a quien se muere de ganas por vivir en ese mundo, ¿no? Yo creo que en nuestro sistema educativo, donde hay grandísimos profesionales, sin duda, pero de vez en cuando te tropiezas con estos profesores o profesoras que en lugar de dar clase parece que estén cumpliendo condena. Por favor, que se dediquen a otra cosa, ¿no? Es que me parece terrible. Total y absolutamente. No hay que irse tampoco a argumentaciones alambicadas en esto, ¿eh? Eso he dicho al principio y yo intento ser honesta y no irme a divagaciones científicas ni que me gustan mucho y de hecho me encanta leerlas, pero leerlas, entenderlas y hacer el esfuerzo. Pero creo que en esto, que es lo puramente humano, no hay que irse tampoco a divagaciones muy complejas. O sea, si no tienes motivación, no tienes pasión, no va a haber aprendizaje. Y si tu vida es una tortura haciendo eso que haces, haz otra cosa. De hecho, eso demuestra que no hay inteligencia emocional en el propio profesor. No hay una conversación consigo mismo que diga, el profesor o profesora, que diga, ¿me está gustando esto? ¿Me gusta? Sí, continúo. ¿No me gusta? Tengo que cambiar. Pero el mantener eso no lleva más que a improducción, a conflicto, a problema, a quemarse y a quemar a los que tienes delante, que quizás estarán perdiendo gran parte de su vida pensando que no sirven, porque a ti no te gusta lo que haces. Y creo que en esto tendríamos que ser, no sé, tenerlo más claro y que no permitirlo, como mínimo que quedara claro que no debe ser así, porque el futuro depende de ello. Y luego colgar la etiqueta de que tenemos los peores estudiantes de Europa, por ejemplo, pues no es justo, no es justo. Por fortuna, en la otra parte, todos recordamos, y estoy convencido de que los alumnos más jóvenes de hoy en día también, todos recordamos a esos profesores que se han quedado en nuestra memoria para siempre, lo decías tú, porque nos emocionaron, porque nos llegaron adentro, ¿verdad? Porque nos vivimos momentos bonitos con ellos y nos hicieron disfrutar de algo que otros, en cambio, pues era esa condena de la que hablaba. Si te parece, hacemos otra pausa y dejamos la educación, aunque espero que podamos volver a ella en otro programa, y nos metemos ya en... Vamos a ponernos un poco conspiranoicos, ¿te parece? Genial, más caña. Exactamente. Bueno, pues una pausita y regresamos. Estás escuchando La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera. Puedes seguirnos en nuestra web finalescalera.com, en Facebook, Twitter, YouTube, iVoox y la reddelmisterio.com. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico info@finalescalera.com.
Bien, pues como he dicho, en esta última parte nos vamos a poner conspiranoicos. Y voy a recuperar la frase con la que, bueno, el titular que yo utilicé en la entrevista que le hice a Ana, que en aquel caso fue escrita en el final de la escalera, y elegí una de las muchas frases interesantes que dijo Ana, y en concreto fue: hay un arma muy importante en nosotros, la conciencia de lo que podemos llegar a ser. Y precisamente, partiendo de esa frase, que significa muchísimo, y que ahora vamos a desarrollar, Ana, te voy a hacer dos preguntas que son la misma, pero enfrentadas, desde dos puntos de vista diferentes. Pero bueno, la pregunta tú lo vas a entender perfectamente y los oyentes también. Si fuéramos conscientes de lo que somos y en consecuencia de nuestro verdadero potencial, ya he dicho que iba a ponerme conspiranoico, ¿nos convertiríamos en un peligro para quienes quieren controlar, y yo creo que controlan, el mundo? Y te la pregunto, pero al revés. ¿Desconocer nuestra propia naturaleza nos convierte en altísimamente manipulables? Creo que ahí en ambas caras de la moneda, que no deja de ser una misma, está el kit de la cuestión. Y en ambas creo que el punto común es esa inteligencia emocional de la que hablamos al inicio, que la inteligencia emocional nos proporciona una conciencia de nosotros mismos, de una gestión de nosotros mismos y un entendimiento crítico hacia lo de fuera que nos mantendrán en un equilibrio constante como surfistas sobre tabla. Y si no tenemos esa inteligencia emocional desarrollada, sí, es muy fácil que vengan de fuera y nos metan pensamiento y que nos llegamos a creer que ese pensamiento es nuestro. Sí, si somos conscientes, somos un peligro, porque no vas a venir a venderme la moto. No va a venir nadie a venderme la moto, o debatimos y yo veo en qué medida tú tienes una posición porque yo tengo la mía, podemos darnos la mano o no. En la medida en que hay ese juego, podríamos hablar de pensamiento crítico, muchas de las cosas que están pasando no estarían pasando, es que no serían posibles. Y constantemente nos estamos echando las manos a la cabeza, porque en general no hay ese pensamiento crítico que nace de la autoconciencia, de qué pienso yo y qué me estás vendiendo tú. Hay un más. O sea, estamos más en esa cara de la moneda en general, vuelvo a decir en general. En esa cara de la moneda en la que lo que hay fuera me vende la moto, yo la compro y me pienso que la moto es mía, pero no es mía, me la han puesto desde fuera, porque como yo no hablo conmigo, ni me han enseñado a hacerlo, pues lo que sale en la tele es lo que es. O lo que dice ese que es tan guapo es lo que es. Pero no hay una conversación interna. Por tanto, podemos ser un peligro si la hay y podemos ser súper manipulables si no la hay. Sí, creo que es así de sencillo. El problema, dicho esto, es que también veo que hay conceptos que son propios de la inteligencia emocional, como la resiliencia, el empoderamiento. Por ejemplo, el empoderamiento sería producto de un autorreconocimiento y un autorrespeto. Yo soy así, con mis kilos de más, con mi delgadez, con mi cuerpo así o de esta manera, con mi conocimiento de esto o no, y me quiero, porque sé quién soy. Sin todo eso, no hay, digamos que el empoderamiento tendría su base en que me reconozco, en que me conozco, me autocalibro. Parece que si hablamos de empoderamiento nos vamos a una rama política y eso es algo que odio también. O sea, conceptos como resiliencia, empoderamiento y, bueno, un poco
todo lo que tenga que ver con la autoconciencia y sentirte capaz, están como machacándose de tal manera que se politizan, y hay gente que incluso he llegado a oír que está harta de oír esas palabras, como si estuviera harta de oír política, pero es que no es política, esa es la parte humana más pura. Y hay partidos que lo están utilizando a su favor, como vendiendo la moto, y otros que en esa vendida de moto lo utilizan en su contra y acaban por prostituir esos conceptos. Y es otra cosa que me cabrea también mucho. No sé si os habréis dado cuenta de eso, ¿no? Que ese tipo de conceptos como que caen mal porque los usan ciertas facciones políticas que lo que quieren es decir cosas bonitas, que la gente compre la moto y lo que tú digas va a misa. Pero en realidad no tienen nada que ver con la política, son conceptos de autoconciencia que cada uno de nosotros tendríamos que saber usar por nosotros mismos. ¿Cómo voy a enseñar a mi hijo? O sea, ¿cómo le voy a pedir a mi hijo que sea fuerte, valiente, empoderado, resiliente si yo no lo soy? O si yo lo soy porque me lo dice la tele, o me lo dice tal o cual político, o tal persona guapa, o... ¿Cómo le voy a enseñar? Y a mí lo que me preocupa es que mi hijo es el futuro, mi hijo, el tuyo y el de cada uno, todos los niños son el futuro. Necesitan esas herramientas, sin política ni nada, es pura biología, pura humanidad. No es que me vengo arriba, ¿eh? No, es que, bueno, el tema de la política y de cómo son capaces de utilizar cualquier cosa que esté en su mano para manipular, para enredarnos y para enfrentarnos, que eso es probablemente lo más chungo de todo, ¿no? La división. Estamos ya acabando, pero quiero colar algo que tiene, no sé si tiene mucho que ver, yo creo que sí, con las neuronas espejo, y si no, pues me da igual, yo creo que no te va a importar. De hecho, lo hemos hablado un poco a micrófono cerrado en una de las dos pausas, no recuerdo cuál. Porque yo estoy muy machacón con este tema últimamente en mi entorno y me enfado muchas veces con lo que son ese mundo de los mensajes. Es decir, esas coletillas que todos utilizamos todos los días, que pueden ser positivas o que pueden ser negativas. A mí las negativas me cabrean mucho. De hecho, estoy en esa fase de intentar apartarme de esas personas que están todo el santo día diciendo que asco todo, ya no puedo más, es que todo es una mierda, con perdón, esto es horrible, y aprovechando que estés aquí y por supuesto poniendo enfrente lo contrario, pues dar la mano a quien la necesita o tener un gesto amable con quien se acaba de equivocar, por ejemplo, yo creo que es una de las cosas más bonitas que puede hacer uno. ¿En qué medida influye? Cuéntanoslo, Ana, porque yo ya no sé cómo decirlo, que hay que generar ese ambiente positivo detalle a detalle. Sí. Mira, vuelvo a hablar de mi hijo. Yo uso muchos ejemplos personales porque realmente son los que se cargan de emoción y puedo usar, ¿no? Por lo menos desde lo que yo pueda explicar. Mi hijo, pues él también está en construcción, ¿no? Yo aprendo mucho de él, intento enseñarle cositas que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida y con todo esto. Y siempre le digo que cuando hace eso, cuando se queja, aparte de colocarle la etiqueta de drama queen y que nos riamos, cuando se queja en exceso, pues yo le lanzo un chiste y me meto con él, nos reímos y como que suelta la presión, ¿no? Pero yo siempre le digo que cuando está en ese estado de ánimo de queja constante, que asco, esto es una porquería, le digo que me molesta porque es como si me metieran basura en mi cabeza o me echaran basura en el oído. O sea, nadie tiene derecho a eso. A ver, una cosa es que sea una queja productiva y asertiva, que es desde el respeto que me tengo, te hablo con el respeto que te tengo. O sea, hay un equilibrio, eso, respeto. Pero es que hay gente que se instala en la queja y lo único que consigue es embrutecer, ensuciar
el entorno y no permite que se generen soluciones ni que sea productivo. En cambio, lo positivo genera todo lo contrario. Y a veces no hace falta que sea un super argumentario de motivación en plan coach ni nada de esto. O sea, salir a la calle y cruzarte con alguien y sonreír, ahora que ya podemos ir sin mascarilla, mejor todavía. Te puede arreglar el día. O sea, y es un gesto gratis. Pero lo otro sale muy caro. El cabreo, la queja constante es pura podredumbre. Yo no me canso de decirlo esto, ¿eh? A mi familia, a la gente con la que trabajo, a los estudiantes. Me encantaría que quedara muy claro que la queja solo pudre. Puedes quejarte, pero que sirva para algo. Yo a veces, sí, yo también me enfado y también me quejo, pero no me quedo ahí. Es que quedarse ahí pudre, es como el agua estancada, no sirve para nada, no es saludable ni para ti ni para el que te escucha, porque como ya hemos dicho, el tema de neuronas espejo. Yo te estoy escuchando y estás generando ese discurso en mi cerebro como si yo también lo estuviera diciendo y creo que es una falta de respeto si se mantiene en el tiempo. Todos tenemos días de porquería, ¿no? Pero, ostras, quedarte estancado ahí hace flaco favor a ti y a tu entorno. Sería genial que todo el mundo tuviera claro esto. Totalmente Sí. de acuerdo. Sabía que estabas de acuerdo conmigo. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Yo, pues, como he dicho antes, el programa tiene una duración y, aunque no es exacta, pero bueno, tampoco podemos excedernos en exceso. Pero bueno, Ana Rodríguez, me imagino que has estado a gusto. Iba a decir que vas a volver, pero a ver si... No, y eso te lo iba a decir yo cuando quieras. O sea, yo me lo paso muy bien. Creo que, o sea, dentro de las experiencias que he tenido hablando de mi libro con personas que me hacen preguntas o bueno, que está así una conversación, ¿no? Entre amigos, pero creo que eres la persona más respetuosa con la esencia de lo que intenté transmitir con el libro. O sea, no es mirar un índice y esto, no. Sé que a ti te llegó el contenido y te importa como me puede llegar a importar a mí. A mí eso me emociona, así que cuando quieras yo estoy aquí y hablamos de lo que quieras. No sé si lo recuerdas, pero cuando te presenté en aquella ponencia, bueno, era mini ponencia, eran 20 minutitos, que hiciste en la segunda quedada virtual en junio del año pasado, yo dije que Neuronas Espejo, Manual de Navegación, era un libro que te cambiaba la vida. Y yo estoy seguro que más de una persona que estuvo allí dijo, Chus se ha pasado con la presentación, ha querido hacerle un poco la rosca a Ana. A ver, yo no digo que leyendo el libro de repente lo dejes todo y te vayas a buscar civilizaciones perdidas, que igual también, no sé, pero que te das cuenta de detalles y sobre todo de detalles que confirman eso que tú ya sospechabas o tú ya observabas, ¿no? Y dices, caramba, es que me cuadra lo que estoy leyendo, ¿no? Y eso a mí realmente me cambió, no sé en qué medida, pero claro que te cambia la vida porque te ofrece un punto de vista que no tenías y por supuesto lo que a mí más me gusta y los oyentes lo saben, inquietud y más inquietud y ganas de seguir buscando y seguir aprendiendo. Así que cuando... No te iba a decir que me alegro mucho que me digas eso, porque yo es lo que sentí cuando oí hablar de ellas por primera vez, porque me cuadraron muchísimas cosas. Y una vez que sabes, no puedes dejar de saber, a no ser que tengas algún tipo de enfermedad, ¿no? Pero una vez que lo sabes, ya no ves las cosas igual. Y me alegro que me digas lo que me dices, porque yo también sentí eso. Este libro y el libro recoge el conocimiento que yo he tenido a mi alcance durante estos últimos años respecto al tema, pero el tema es, o sea, no tengo más que palabras de agradecimiento y de sentir que soy una pequeña pieza poniendo este libro en el mapa porque
son inconmensurables. O sea, ojalá se pudiera contagiar la gente de esto, como nos hemos contagiado. Y qué rabia que no sea un tema más conocido, cosa que me vuelvo a poner conspiranoico. Yo sospecho que no es casualidad. Pero bueno, nosotros haremos lo que esté en nuestra mano para ser la resistencia, ¿no? Como digo yo a veces, para combatir esa tontuna colectiva que nos invade. Sí. Intentaremos hacer lo que podamos dentro de nuestras posibilidades. Totalmente. Ya, mira, ahora que dices eso, ahora llevo un tiempo investigando sobre ello y veo que hay muchas conexiones con este tema y es el efecto placebo. Y a partir de aquí ya te estalla el cerebro. Porque el efecto placebo en relación a las neuronas espejo, imagínate el sentido que le da a muchas cosas que estamos viviendo. Placebo y nocebo, ¿eh? Y aquí ya me meto en otro percal, así que paro. Tendremos ocasión de pues probablemente dedicar programas concretos a aspectos concretos. Es cierto que gran parte de las aplicaciones prácticas que tú expones en el libro, prácticamente todas, las he dejado fuera porque no había espacio. Pero seguro que es muy interesante que podamos volver a ellos. Además, y con esto ya te dejo tranquila a ti y a los oyentes, que tú sabes que ando metido, aquí ya entro en terreno misterio puro, ando metido en la historia esta de encuentros con lo extraño, de recopilación de casos de experiencias extrañas. Y en esto en concreto, hay un concepto que me apasiona, que cualquier día me voy a volver loco, pero bueno, son daños colaterales, que es la realidad, ¿no? Porque en todo este mundo del encuentro extraño, pues casi nunca se habla de la realidad y yo estoy convencido de que alguien como tú tiene mucho que decirnos sobre ella. Así que sobre la realidad y sobre otras muchas cosas, pues eso, que ya sabes que es tu casa, que la última realidad es muy secta, cuando entras ya no dejamos salir y que espero que podamos seguir disfrutándote otras muchas veces. Encantadísima, de corazón lo digo. Muchas gracias por contar conmigo y volver a traerme aquí. Y en la medida que pueda, pues sí, me gustaría participar y escucharos. Y si puedo aportar un granito de arena, pues contad conmigo. Súper agradecida. El agradecido soy yo, desde luego que sí. Insisto, es que tenemos mucho de qué hablar, Ana, y seguro que los oyentes están de acuerdo. No te enredo más, que ya te he enredado bastante. Yo creo que más incluso de lo que estaba previsto. Ana, un abrazo enorme. Igualmente para ti. Bien, aquí lo dejamos. Todos los programas intentamos que se os queden ganas de buscar, lo hemos dicho siempre, no nos cansaremos. Pienso de verdad que personas como las que escucháis este programa sois también parte de esa resistencia a lo que nos quieren imponer. A pesar de todas las limitaciones, a pesar de todas las dificultades, vamos a intentar ser nosotros. Que no piensen por nosotros, que nos digan lo que tenemos que hacer, ya fastidia. Pero si además ya nos dicen lo que tenemos que pensar, pues fastidia más todavía. Y aquí vamos a poneros siempre que sea posible y dentro de nuestras posibilidades, herramientas, hilos, argumentos que os ayuden a seguir buscando. Lo dicho, hoy lo dejamos aquí, pero Ana va a ser ya casi una fija en este programa. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos escuchamos muy pronto y como siempre aquí en La Última Realidad. Has escuchado La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera. Puedes seguirnos en nuestra web finalescalera.com, en Facebook, Twitter, YouTube, iVoox y la reddelmisterio.com. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico info@finalescalera.com.